Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la Parroquia Cristo Redentor en El Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 20 del tiempo ordinario, ciclo C. Las lecturas de hoy nos hablan de esa paradoja de Cristo que, aunque nos dice, y de hecho sabemos que es así, que Él es nuestra paz y por lo tanto viene a sembrar paz, hoy paradójicamente escuchamos palabras de su boca diciendo: yo no he venido a traer paz, sino división. Una manera obviamente de provocar una profundización en aquello que Él nos está diciendo y de qué se trata, porque obviamente Cristo no se contradice ni está en contra de la paz. Vamos, por tanto, a dialogar y a comentar brevemente estas lecturas. Como siempre, la primera va de la mano del Evangelio. Están sincronizadas siempre la primera y el Evangelio. Comencemos entonces con la primera. La primera, tomada del libro del profeta Jeremías, nos encontramos que este profeta llevó a cabo su misión durante el reinado de varios monarcas. Y el texto que hoy leemos, el capítulo 38, corresponde al período del rey Sedecías, que reinó del año 597 al 587 a.C., 10 años. Sedecías fue nombrado por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tras el asedio de Jerusalén en el año 597, y a quien se le exigió juramento de fidelidad. Un poco más adelante, en el año 593, el faraón egipcio Psamético II, queriendo tomar posesión de Siria y de Palestina, insta a estos dos pueblos a rebelarse contra Nabucodonosor, prometiéndoles su ayuda. Jeremías, ante esta situación, aconseja al rey quedarse sometido a Nabucodonosor, no ir en contra, no aliarse y no aceptar la propuesta del faraón Psamético, sino someterse a Nabucodonosor como estaba hasta ese momento. Y Jeremías anuncia de parte de Dios, como profeta que es, que si el rey se rebela, la ciudad será entregada en manos del ejército del rey de Babilonia. Lo vemos en el versículo 3. Cosa que de hecho sucede en el año 587, que es por supuesto el final del reino de Sedecías. Sedecías es un rey débil, como él mismo lo confiesa en su respuesta a los nobles. Veamos el versículo 5. Allí está. Los nobles quieren acabar con el profeta, por supuesto, al que acusan de desmoralizar a los soldados y a la gente. Versículo 4. A causa de su palabra profética que no encaja con lo que los representantes oficiales del pueblo esperan oír, Jeremías se convierte, sin quererlo, en signo de contradicción, en causa de discordia. Lo mismo que sucederá, por supuesto, con Jesús. El rey Sedecías entrega al profeta Jeremías en poder de los nobles, quienes no lo matan, sino que lo tiran en el aljibe de Malaquías, en el que por fortuna no había agua, sino solo lodo, como nos dice el versículo 6. Allí lo tiran y se hunde en el lodo, lo tiran allí para que muera.
En la lectura obviamente es claro, aunque el pasaje de hoy es sumamente corto, yo les insto a leer ese capítulo 38 desde el principio y un poco más adelante de la lectura de hoy, si pueden el capítulo completo, para que vean cómo contrasta la valentía del profeta Jeremías al anunciar la verdad que Dios le comunica, aunque le cueste la cárcel o la muerte. ¿Cómo contrasta esto con la debilidad del rey? Quien por temor a sus ministros, imagínense, nada más y nada menos que por temor a sus ministros, el rey les entrega su poder. No se hace como él cree, sino como dicen los ministros. Pero resulta que hay un extranjero etíope de nombre Ebed-Melech, que es criado y eunuco en el palacio real. Ebed-Melech es quien escucha la palabra profética de Jeremías e intercede ante el rey para salvar al profeta, sacándolo del aljibe. La palabra de Dios, como vemos, causa en los oyentes, según su disposición, la división, como indicará más adelante Jesús en el Evangelio de hoy, en el capítulo 12, versículo 51 de San Lucas. Este episodio de la vida del profeta Jeremías evoca lo sucedido con Jesús a manos de Pilato. Es sorprendente la similitud. Pilato, quien por temor a que le ocasionara dificultades con Roma la situación de Jesús, se muestra débil ante las autoridades religiosas que piden la muerte de Jesús. Sedecías, lo tenemos hoy en la lectura del versículo 5, exclama: ahí lo tenéis, al entregar al profeta en manos de sus nobles para que hagan con él lo que quieran. Y Pilato dice: ahí tienen al hombre. Juan 19:5, antes de entregar a Jesús para ser crucificado. Jeremías es tipo de Cristo. Su descenso al aljibe y posterior salida evocan la muerte de Jesús y su descenso al Sheol, al lugar de los muertos, para luego resucitar. Con su actuar, Dios acredita la veracidad de las palabras tanto de Jeremías como de Jesús, a quien resucita. Pasemos a la segunda lectura. El domingo pasado leímos también de la carta a los Hebreos un fragmento que nos presentaba el ejemplo de la fe de Abraham, quien, por fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas. Lo leíamos en el capítulo 11, versículo 9. Esta es la situación no solo de Abraham, sino realmente de todo cristiano. El cristiano siempre será nómada en este mundo. Su patria definitiva no está aquí, está en Dios. Así que Abraham viene a ser figura, ya lo habíamos comentado la semana pasada, es nuestro padre en la fe. Nos muestra cómo se vive la fe, la manera en que él se fía de Dios, en que él obedece a Dios y en que él vive desinstalado como nómada. Hoy la lectura emplea una imagen parecida y es la de una carrera de fondo. Lo encontramos en el primer versículo 1. Los cristianos son los corredores en el estadio, tú y yo. Y en las gradas se encuentran los antepasados, los grandes personajes del Antiguo Testamento de los que habló la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Ellos animan a sus descendientes a mantener la fortaleza y a perseverar hasta el final en la carrera, corriendo sin detenerse. Como la distancia a recorrer es larga, conviene llevar el menor peso posible para poder aguantar. Por eso hay que quitar el lastre del pecado. Y, por otro lado, para motivarse ante las dificultades, ante lo arduo de esta carrera, y no perder el ánimo ni cansarse por la oposición de los pecadores, como nos indica el versículo 3, el corredor debe mantener los ojos fijos en Jesús,
el que inició y completa nuestra fe, dice el versículo 2, tomando a Jesús como ejemplo de cómo hay que despreciar la ignominia y soportar los sufrimientos. Así que esta imagen dice mucho, nos dice mucho. Somos como los corredores en un estadio, donde ya nuestros antepasados, los que ya por la fe han alcanzado el reino de Dios y están en la vida eterna, nos alientan como se alienta a un corredor en una carrera para que gane. A nosotros para que lleguemos a la meta y se nos invita a llevar el menor peso posible. El pecado es el peso, por lo tanto, deshacernos de todo pecado. Y a la misma vez para alentarnos, mirar a Jesús, fijos los ojos en Jesús, que es nuestro modelo de cómo hay que despreciar la ignominia y soportar los sufrimientos. Pasemos entonces al Evangelio. En el Evangelio encontramos las frases de las que hablamos al comienzo, esas frases de Jesús: he venido a prender fuego en la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo, versículo 49. Y a continuación, con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia sufro hasta que se cumpla, en el versículo 50. Y en el versículo 51, ¿pensáis que he venido a traer paz en la tierra? No, sino división. Palabras que nos chocan, que nos estremecen, salidas de los labios de Jesús. Vamos a comentarlas para entenderlas, que por supuesto no están en contradicción con todo lo demás que él predica y que vive. Comencemos con la primera, el versículo 49. He venido a prender fuego en la tierra. Este fuego no se refiere al empleo de la violencia para implantar el reino de Dios, por supuesto que no. Es una alusión al amor de Dios, al amor persona con P mayúscula y A mayúscula, que es el Espíritu Santo. Según un simbolismo muy utilizado en el lenguaje bíblico, este amor, como el fuego, purifica aquello con lo que entra en contacto, destruyendo lo que no es compatible con el amor, lo que es escoria, y haciendo resplandecer todo lo que es verdadero amor. Por eso la imagen del fuego, porque el fuego también, todo lo que no vale lo aniquila, lo destruye, lo pulveriza, y lo que vale lo purifica. Así que por eso este amor, que es el fuego, se compara con el fuego, se trata del amor de Dios, el amor persona en la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Cristo desea que ya esté ardiendo ese Espíritu Santo en los corazones de todos los seres humanos. Eso es lo que él está diciendo. Él está diciendo que él desea ardientemente que cuanto antes se acabe ya el pecado en el mundo y llegue la plenitud del reino de Dios con ese Espíritu Santo que es el amor persona, Dios mismo que es amor, viviendo y dirigiendo los corazones de los seres humanos. Esa es la primera expresión del versículo 49. La del versículo 50. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia sufro hasta que se cumpla. Bien, recordemos que bautismo es una palabra griega que significa inmersión. Para el pueblo de Israel, las aguas del mar simbolizaban a los poderes contrarios a Dios, los poderes del mal. Jesús dice que tiene que sumergirse en las fuerzas del mal, tiene que sufrir en su persona hasta las últimas consecuencias el mal del mundo. El bautismo a que se refiere Jesús es, por tanto, su pasión. Este es el camino que el Padre ha dispuesto para vencer el mal con su amor, que es más fuerte que la muerte. También Jesús, como nos dice, ansía cuanto antes vivir su pasión redentora, porque esa pasión redentora es la que hará posible prender fuego a la tierra, según lo que nos habla en el versículo anterior. A través de ese bautismo, de ese sufrir su pasión, Cristo abre para nosotros la redención, las puertas de la comunión con Dios, las puertas del cielo, como solemos decir.
Y desde ese momento ya comienza ese fuego, ese Espíritu Santo, a purificar el pecado, del pecado a los creyentes y a llevarlos a vivir en plenitud el reino de Dios. Próxima expresión, versículo 51. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Bueno, ¿qué quiere decir esto? La misión de Jesús no es la pacificación exterior. Todos nos gustaría que todo estuviera tranquilo, que no hubieran problemas, que todos nos lleváramos bien. Bien, pero esa no es la misión de Jesús. La paz exterior, la paz al estilo del mundo, que transemos y nos pongamos de acuerdo para que no nos ataquemos y no nos hagamos daño. Jesús va más profundo que eso. No se trata de mantener un equilibrio, como ya dijimos, cuando hablamos sobre la paz. Esto lo hablamos el domingo 14 de este mismo ciclo C. Hablamos sobre la paz que Dios nos trae. Entonces, les invito si quieren a escuchar el comentario de ese domingo 14 del ciclo C. Jesús no va hacia la pacificación exterior, a la paz del mundo, al estilo del mundo, sino a la paz interior. Así lo manifestó en las palabras que recoge el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, en la última cena. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Estas son las palabras de Jesús. La paz que Jesús trae es un don de Dios y es fruto de la comunión con Cristo, de la comunión de vida con Cristo, de vivir nuestra vida en Él y Él en nosotros. Esa comunión se da cuando vivimos su voluntad, cuando guardamos su palabra, como dice Jesús en ese mismo pasaje de la última cena en Juan. Si me aman, guardarán mi palabra. Y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Bien, pues esa es fruto de esa comunión, de ese hacer morada a Dios en nosotros, es la paz que Jesús nos trae. Por lo tanto, sí, claro, de esa paz, en la medida en que todos vayamos viviendo esa paz que brota de la comunión con Dios, habrá paz en el mundo. Pero no se trata de buscar la paz en el mundo, sino de buscar que esa paz sea consecuencia de la comunión con Dios, que es el verdadero don. Por eso Jesús es nuestra paz, porque encontramos la paz en la comunión con Él, en la comunión con Dios por medio de Cristo. Así que lo que se trata es de vivir la voluntad de Dios, apoyado, por supuesto, en la gracia divina. La venida al mundo de Cristo conlleva tomar opción frente a Él y su palabra. No podemos permanecer indiferentes. Permanecer indiferente es ya tomar postura en contra de Jesús y su palabra. La libertad de elección que tenemos todos trae como consecuencia la división. El texto que hoy leemos, en los versículos 52 y 53, pone como ejemplo la división que se puede dar en el seno de la familia. Esto no es de extrañar, ya que la acogida de Jesús y su mensaje crea nuevas relaciones que relativizan los lazos de sangre. Jesús lo señaló al decir: quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Estas divisiones en el seno familiar ya ocurrían en la época en que Lucas escribe su evangelio. Dentro de la misma familia, unos seguían a Cristo y otros se oponían. Y trataban con hostilidad, incluso perseguían a los que seguían a Cristo. Como sucede con Jeremías en la primera lectura de hoy y como sucedió con Jesucristo, el creyente que quiere vivir su fe con todas sus implicaciones se convertirá tarde o temprano, aún sin quererlo, en signo de contradicción y causa de discordia. Así sucedió con Cristo
Y, como él mismo nos dijo, el discípulo no es más que su maestro, será como su maestro. Finalmente, examinemos si algo de esto se ha dado o se está dando en nuestra vida. Y les comparto unas preguntas que nos pueden ayudar. ¿Me empeño en vivir la fe a plenitud, buscando siempre hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias? ¿En qué cosas todavía no hago esto? Para lograr vivir la fe, con todas sus implicaciones, busco fortalecer mi vida espiritual con la oración, la lección divina, la recepción frecuente de los sacramentos, confesión y comunión, el estudio de mi fe y el servicio a los demás dentro y fuera de mi comunidad parroquial. Perdono y rezo por los que no me comprenden, me critican o incluso me persiguen. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.